Me pide una interrupción la congresista Marta Chávez, por favor, si usted tiene bien, presidente. Sí, presidente. Tiene que ver con estos artículos señalados por el congresista Spadaro, pero una precisión adicional. En el artículo 4 se habla, en el segundo párrafo, de días útiles, cuando en el primero se habla de hábiles, habría que homologar, pero además la comisión de transferencia se supone que tiene que instalarse 5 días hábiles siguientes después de la elección y culmina 2 días hábiles antes de que se instale la nueva autoridad. Sin embargo, señor presidente, se prevé que no se prevé la fecha en la cual se debe emitir el informe que el presidente regional o alcalde saliente hagan de su rendición de cuentas y transferencia. Tendría que ser mientras está vigente la comisión de transferencia y con los días de anticipación suficientes antes que termine la comisión de transferencia, porque si no la comisión de transferencia no va a poder conocer ese informe de rendición de cuentas, ¿no? Yo creo que hay que hacer unos ajustes ahí. Gracias, congresista Spadaro. Culmine, congresista. Gracias, presidente. Entonces, precisar efectivamente también lo que ha dicho la congresista Marta Chávez, en el artículo 6º, inciso D, copia del acta de transferencia y del informe emitido, el informe de rendición de cuentas y transferencia, debe ser remitido a la Contraloría General y a la Contaduría General de la República para que ambas entidades supervisen el estricto cumplimiento de la norma. Y además, presidente, en el artículo 9, cuando hablamos de las autoridades reelectas, dice: el alcalde o el presidente regional reelecto para el periodo inmediato debe formular y poner en conocimiento a los ciudadanos el informe de rendición de cuentas, pero no está bajo la responsabilidad, no se le está, como si efectivamente se le está conminando a las autoridades que dejan la palabra bajo responsabilidad. Es necesario que las autoridades reelectas, presidente, den a conocer ese mismo informe para que la ciudadanía sienta que efectivamente hay transparencia en la administración pública. Por tanto, solicito que también se le coloque la palabra bajo responsabilidad, presidente, para que así también sea una manera coercitiva y en todo caso denunciados también a la Contraloría y al Ministerio Público. Gracias, presidente. ¿No hay más oradores? Congresista Carrillo. Sí, señor presidente. Para saludar la iniciativa y, como no, esta iniciativa estaba siendo esperada hace mucho tiempo por los gobiernos locales, por los gobiernos regionales, señor presidente, porque en realidad los periodos interevento, es decir, los periodos de gestión de los gobiernos locales tenían una interrupción absolutamente seria que no se relacionaba, que no se condecía con los planes de desarrollo territoriales y los planes de desarrollo locales. Se interrumpía el proceso, no había un respeto a la continuidad, no había un respeto a la institucionalidad de la gestión pública. Y creemos que precisamente esta iniciativa pone los puntos sobre las íes y señala cuál es el derrotero para que la gestión pueda continuar. Había un proceso de interrupción en las iniciativas, había un irrespeto de los planes de gestión local que eran en última instancia documentos, instrumentos solamente para conseguir los recursos, pero que finalmente no se habían convertido en instrumentos de gestión, que es lo que precisa justamente esta iniciativa. Por eso quisiéramos saludar la iniciativa y estar absolutamente de acuerdo con las dos últimas intervenciones que señalan que justamente debiera haber un informe de gestión antes del periodo de la transferencia, antes precisamente de la constitución de la comisión de transferencia. Eso es absolutamente fundamental para saber cuáles son los alcances de cada una de los periodos de gestión, señor presidente, para saber si hay una propuesta de continuidad o no, para saber si están quedando algunos recursos pendientes, para saber si en la última etapa se han adquirido o no, por ejemplo, equipos, herramientas e instrumentos que debieran incorporarse en la nueva gestión. Por eso quisiéramos saludar nuevamente y solicitar que el Congreso de la República nos acompañe con su voto favorable. Congresista Richard Acuña. Sí. Señor presidente, una interrupción, por favor, para la congresista Luz Salgado. Congresista Luz Salgado. Gracias, congresista Acuña. Gracias, presidente. Solamente para sugerir al presidente de la comisión que en el artículo 10, cuando hace referencia a que tiene que
ir este informe de la Comisión de Transferencia a la Contraloría General y también del Ministerio Público, tendría que ir en concordancia con el artículo 6, inciso D, ¿no? Porque habla y dice, copia del acta de transferencia es remitida a la Contraloría General de la República dentro de los 15 días hábiles siguientes a su suscripción. Podría ser punto y coma, y al Ministerio Público en el caso, de ser el caso, porque si oculta información, destruye información y está cometiendo un delito, pero no hay sanción y no hay cómo se haga. ¿Quién hace la denuncia? Tiene que ser el presidente de la Comisión de Transferencia, ¿no es cierto? Eso es lo que se quiere decir en el artículo 10. Entonces, para que haya concordancia, en el inciso D, poner y al Ministerio Público, de ser el caso, respecto al cumplimiento o no cumplimiento de este trabajo. Continúe, congresista. Sí, presidente, gracias, congresista, porque puede ser que se haya no solamente ocultado, y faltaría poner ahí también que haya destruido información, y eso no se da cuenta sino cuando usted ve, por ejemplo, los recibos que de un número se saltan al otro, ¿no? Entonces, si hay eso, hay delito. Pero ¿quién está encargado, de una vez ya que están siendo tan precisos, responsabilicen al presidente de la Comisión de Transferencia para que no solamente lo haga a la Contraloría, sino al Ministerio Público? Gracias, señor. Gracias, amigo. Congresista Acuña. Gracias, señor presidente. Señor presidente, como todos sabemos, cada 4 años existen elecciones para elegir a los presidentes, vicepresidentes y consejeros de las 25 regiones del país. Para este año 2014, donde se realizarán nuevas elecciones de esas autoridades regionales, se iniciará un proceso de transferencia de gestión de administración regional a las nuevas autoridades. Los gobiernos regionales en la actualidad no cuentan con una ley que les obligue a someterse al citado proceso y proceder en la forma formal a nivel del proceso de transferencia. Eso significa que existe un vacío legal. Es por ello que esa iniciativa legislativa viene a cubrir un vacío normativo. Es decir, esa etapa en la cual en tránsito entre las autoridades salientes y entrantes en la conducción de la administración de esas entidades de gobierno subnacionales requiere ese tipo de legislación. Además, es importante, puesto que va a determinar los procesos de transferencia cuando existan presidentes regionales que opten conjuntamente con algunos de sus funcionarios de confianza a retirarse de forma deliberada de las entidades regionales sin proceder a la rendición de cuenta de su gestión administrativa. Además de ello, señor presidente, este proceso de transferencia regional debe ser un espacio donde se garantice la continuidad de los planes y objetivos estratégicos regionales. Ese proyecto de ley es un marco jurídico, va a ser un marco jurídico que permita un proceso de transferencia a la gestión administrativa en los gobiernos regionales, que hará conocer finalmente a la ciudadanía y a sus órganos de control los resultados obtenidos, basados en los resultados obtenidos en el uso de los recursos públicos que ellos administraron en su debido momento. Además, señor presidente, es importante mencionar que esa propuesta legislativa facilitará la continuidad del servicio que presta la institución y finalmente hará lo que todos nosotros estamos preocupados en esos momentos. Veremos un momento de etapa de rendición de cuentas. Vamos a buscar la transparencia y el servicio ciudadano que finalmente el país está buscando. Sabemos muy bien los problemas que existen en todas partes del país, pero esa norma va a pasar a ser una ley. Y el respaldo de todo el Congreso va a significar que nosotros vamos a preocuparnos en todo lo que va a ser la etapa de transferencia de la administración regional. Asimismo, se establecen procedimientos de proceso, es decir, las acciones que materializarán el acto de transferencia del contenido del informe de rendición de cuentas y transferencia que corre bajo responsabilidad del presidente regional o alcalde saliente. Finalmente, el proyecto de ley precisa que para mejorar la conducción, los detalles técnicos de la operación de transferencia, la Contraloría General de la República emitirá las directivas correspondientes para el cumplimiento de lo dispuesto en la norma legal. En el artículo 8 aparece eso. Asimismo, se establece que en el caso de que las autoridades reelectas, estas presentarán ante la ciudadanía, el Consejo Regional y o Municipalidad, y así
así como ante la Contraloría General de la República su informe de rendición de cuentas y transferencias. También se precisa las responsabilidades en las que incurrirán las autoridades, funcionarios y servidores regionales o municipales de incumplir con el proceso de transferencia. Señor presidente, en conclusión, lo que estamos solicitando que lo que aparece en esos momentos como una norma sea una ley. Sabemos la importancia de lo que significa el proceso de transferencia a nivel regional, de lo importante que eso es para la ciudadanía al nivel de transparencia, a nivel de gestión y sobre todo pensando en que las personas involucradas en políticas siempre requieren ese tipo de trabajo en beneficio suyo y a nivel de la gestión que pudieron realizar. Muchas gracias, señor presidente. La mesa directiva se complace en saludar a las sociedades patrióticas de Tacna, acompañada por su alcalde Fidel Carita Monroy, quienes se encuentran en las galerías del Congreso, del hemiciclo, acompañados por el congresista Juan Paricho Quechota. Congresista Manuel Merino. Presidente, esta es una norma muy importante que va a permitir, sin lugar a dudas, regular la transferencia de una gestión administrativa de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Sin embargo, debo de agregar por la experiencia en lo que corresponde a los componentes de la Comisión de Transferencia. Quisiera que el presidente de la Comisión tome nota y efectivamente el proceso de la Comisión de Transferencia, que en esta oportunidad la conforma el presidente regional o el alcalde saliente, así como el presidente regional o el alcalde electo, considera esta norma la conformación de 2 representantes de la autoridad que está en ejercicio y 2 representantes de la autoridad electa. Sin embargo, debemos de considerar que estos, tanto los 2 representantes de la autoridad saliente como de la autoridad electa, son gente de su absoluta confianza. Y no se está considerando aquí la incorporación de 2 representantes que sean trabajadores, que tengan permanencia dentro de la institución, que son los trabajadores estables, que deben estar ellos comprometidos con el accionar de una municipalidad o de un gobierno regional. Creo que es importante incorporarlos aquí porque la institución es la que nosotros tenemos que defender más allá de los puestos de confianza que en algunas veces ponen las autoridades que salen electas. En ese sentido yo quisiera que se agregue al presidente de la comisión a estos 2 representantes que sean personal nombrado, de carrera y que permitan ellos incorporarse en el proceso de transferencia para las acciones posteriores. Igualmente, en el proceso de transferencia, creo que es necesario en esta norma incorporar lo que viene sucediendo en algunos gobiernos locales o en algunos gobiernos regionales, la irresponsabilidad de entregar en el proceso de transferencia deudas pendientes, a veces por montos que es imposible que pueda cumplir la nueva gestión en los 4 años que le queda. Y ahí creo que esa responsabilidad debe eminentemente poner en la participación directa a la Contraloría General de la República, para que pueda ser parte de este proceso, para que inmediatamente se puedan iniciar las acciones pertinentes cuando hay un acto irregular de esta naturaleza que desborde la posibilidad del nuevo alcalde o el nuevo presidente regional que ha sido electo. Continúe con. En ese sentido, presidente, son las 2 cosas que quería aportar y que espero sean recogidas por el presidente de la comisión, porque creo que es una norma sumamente importante que va a permitir, pues, definitivamente que se asuman los compromisos y las responsabilidades en el ámbito estrictamente de responsabilidad y con las acciones pertinentes por parte de la participación de los órganos contralores, que creo que es sumamente importante para mejorar las condiciones de lucha contra la corrupción. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, congresista Simón. Muchas gracias, presidente. En principio, coincido con la mayoría de las personas congresistas que han intervenido, de que este proceso nos va a ayudar a profundizar el proceso de descentralización, que estaba un poco venido a menos. Nos hacía falta una normatividad. Lo segundo, que hay que tener en cuenta que la transferencia sí tiene una ley en los gobiernos municipales. Y en el caso de los gobiernos regionales, la normatividad es igual que a los gobiernos nacionales y es igual que a cualquier ministerio. Pero ¿qué cosa es lo que se busca con esta ley? Una transferencia ordenada,
transparente y responsable, que es lo que había mencionado el congresista Richard Acuña. Pero además, presidente, nos da ya la imagen de un país y un Estado responsable. Porque sucede que, como bien lo dijo el congresista Espadaro, le iba a decir camarada, compañero Espadaro, ¿no es cierto? Como lo dijo el congresista, hay muchos alcaldes irresponsables o muchos gobernantes regionales que confunden su posición partidaria con la responsabilidad que tienen con el gobierno, con el Estado peruano. Y simplemente no dan ninguna información. Y ciertamente después tenemos los resultados de que la nueva administración se dedica a denunciar con justicia o sin justicia lo que no se ha hecho o lo que se ha hecho. Entonces la idea es rendición de cuentas, identificación de logros, deficiencias, los temas pendientes, porque la continuidad del Estado sigue en lo que significa la gestión pública. Pero hay un punto que no se ha tocado en este proyecto de ley, que tiene que ver la obligación que tienen que tener también las autoridades revocadas. No se contempla en el proyecto. Creo que tendría que incluirse que todos aquellos gobernantes regionales o alcaldes que han sido revocados tienen la obligación de hacer la transferencia de manera ordenada. Y de esta manera tendremos el panorama bastante claro, que por qué un alcalde revocado no tiene que dar la información adecuada o los informes adecuados a la... Continúe con esto. Por lo tanto, presidente, planteo que uno de los articulados se le ponga las mismas obligaciones a una autoridad regional o municipal que han sido revocados. Muchas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Rimarachín Cabrera, presidente de la Comisión de Descentralización. Gracias, presidente. Se han recogido todos los aportes que han dado los congresistas y vamos a precisar para que con estas precisiones, con estas pequeñas modificaciones, pueda someterse a votación el presente dictamen. En el artículo 4, la congresista Marta Chávez hace una tingencia que en una parte se manifiesta días hábiles, en otra días útiles, por lo que se modifica lo de días útiles para que quede igual días hábiles. Y se lee el párrafo que quedaría de la siguiente manera. Artículo 4, Comisión de Transferencia. El presidente regional o alcalde en ejercicio que culmina su mandato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la proclamación de las autoridades electas, convoca al presidente regional o alcalde electo para conformar e instalar la comisión de transferencia, cuya finalidad es validar la información y documentación que sustenta la transferencia de la gestión administrativa. Su labor culmina con la suscripción del acta de transferencia a más tardar 2 días hábiles antes de la instalación de la nueva autoridad. En el artículo 6 sobre el procedimiento de transferencia, la observación que hace el congresista Pedro Espadaro, en el inciso D, queda de la siguiente forma. Copia del acta de transferencia y el informe de rendición son remitidos a la Contraloría General de la República y a la Contaduría General dentro de los 15 días hábiles siguientes a su suscripción. En el inciso E se plantea el agregado de IO para que no sea exclusivo, sino se opte por cualquiera de las dos alternativas. Y queda redactado de la siguiente manera. Corresponde al presidente regional o alcalde electo disponer que el contenido del acta de transferencia y del informe de rendición de cuentas y transferencia sea de conocimiento público mediante el portal electrónico institucional y o, en su defecto, el medio más idóneo a su alcance. En el artículo 10, también observación del congresista Pedro Espadaro. El artículo 10 quedaría redactado de la siguiente forma. El incumplimiento de la presente ley
Por lo tanto, se elimina del proceso de transferencia. Quedaría entonces el incumplimiento de la presente ley, así como los actos u omisiones de las autoridades, funcionarios y servidores de gobiernos regionales o municipales orientados a ocultar información, impedir o entorpecer la labor de la Comisión de Transferencia, serán puestos en conocimiento de la Contraloría General y del Ministerio Público de conformidad con sus competencias y atribuciones conferidas por la ley para la identificación y determinación de las responsabilidades y sanciones establecidas en el título 18, capítulo 2 del Código Penal. Disposición complementaria derogatoria. Única norma derogatoria. Quedaría, presidente, de la siguiente forma. Derógase todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. De esa forma, presidente, quedaría recogidos los aportes. Y en el artículo 2 se recoge también aporte del congresista Yude Simón. Quedaría de la siguiente forma. Artículo 2. Finalidad de la transferencia. El proceso de transferencia de la gestión administrativa se organiza con la finalidad de facilitar la continuidad del servicio que se presta y se rinda cuentas atendiendo a principios de transparencia y servicio al ciudadano. Lo cual incluye también. Punto seguido, lo cual incluye también los casos en que se revoca autoridades. De esa forma, presidente, se han incorporado todos los aportes. Me pide una interrupción la congresista Marta Chávez, con mucho gusto, presidente. Congresista Chávez. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rimarachín. Insisto, creo que se ha obviado una atingencia que hice. Dentro del proceso de transferencia, el inciso A del artículo 6º prevé que se produzca el informe de rendición de cuentas y transferencia que emite la autoridad saliente, pero acá se dice que ese informe de rendición de cuentas y transferencia lo emite al culminar el mandato. 2 días antes de que termine el mandato ya terminó la comisión de transferencia. ¿A quién le va a rendir el informe la autoridad saliente? Más aún cuando en el inciso B dice que la comisión de transferencia recibe la información. ¿Cuál? La del inciso A, es decir, el informe de rendición de cuentas y transferencia. Es decir, no puede ser a la culminación del mandato. Tiene que ser días antes de la culminación del mandato, porque hasta el segundo día previo a la culminación del mandato está vigente la comisión de transferencia. Si es a la culminación del mandato, ya no va a haber comisión de transferencia y entonces no tiene sentido prever esa obligación como parte del proceso de transferencia. Eso es lo que quería insistir, presidente. Gracias. Congresista Rimarachín. Se incluye. Sí, presidente, la observación que hace la congresista Marta Chávez podría salvarse eliminando la expresión al término de su mandato. Y de esa forma el B es el que precisa. Quedaría entonces en el artículo 6º, inciso A, el presidente regional o alcalde saliente, bajo responsabilidad, está en la obligación de emitir un informe de rendición de cuentas y transferencia, brindando información suficiente acerca del estado de situación de su gestión. Creo que con esto, presidente, quedaría ya aclarado, recogido todos los aportes y quedaría expedito este dictamen para su votación. Correcto. Habida cuenta que han existido algunas modificaciones, le pediría que nos hagan llegar el texto para su lectura. Congresista, no sé si ya tienen el texto para su lectura o le concedemos un cuarto intermedio. Cuestión de un par de minutos, presidente.
podría, mientras tanto, leerse algunas mociones, en fin, como un cuarto intermedio breve, ¿no? Ya, una cuestión de orden de la congresista Jefe. Gracias, presidente. Mientras el congresista Rimarachín le alcanza el texto para hacer su lectura y poder someter a votación, quería invitarlos a todos los congresistas de la República a un evento organizado por el congresista Freddy Sarmiento, pero él ha tenido que viajar a nuestra región urgentemente, al primer encuentro de pequeños emprendedores de la capital del artesano, de mi región, el Cusco, que se va a llevar acá en la Plaza Bolívar. Por favor, me encantaría tenerlos ahí presentes para que puedan observar esas maravillosas piezas de filigrana peruana que hacen las manos piuranas. Gracias, presidente, por su benevolencia. Gracias, congresista Cuculiza. Congresista. Gracias, señor presidente. Saludo a la representación nacional para informarles que mañana es el Día Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Y hoy día en la Plaza Bolívar están todos invitados para saludar a todos los representantes de la micro y pequeña empresa de todas las regiones que van a estar presentes a partir de las 5. Están totalmente cordial para saludar a este gran sector que el Congreso también representa. Gracias, señor presidente. Se abre un cuarto intermedio hasta que venga el texto. Siguiente proyecto. De la Comisión de Defensa Nacional, resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar estadounidense al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente al mes de mayo de 2014. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de ley de resolución legislativa 3.479, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se autoriza el ingreso de personal militar estadounidense al territorio de la República, de acuerdo al programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente al mes de mayo de 2014. La Junta de Portavoces, con fecha 14 de mayo del 2014, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen en el portal del Congreso y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Carrillo Cabero, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Señor presidente, señores congresistas, el proyecto de resolución legislativa 3479-2013 del Poder Ejecutivo fue presentado en el área de trámite documentario el 9 de mayo de 2014 y fue recibido en la Comisión de Defensa Nacional el 13 de mayo de 2014, el mismo que fuera aprobado en la Comisión el día de hoy. La Constitución Política del Perú establece en su artículo 102, numeral 8, que constituye una atribución del Congreso de la República prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. Mediante el artículo 76, numeral 1, literal H, del Reglamento del Congreso de la República y la Ley 27856, se considera que es requisito de las proposiciones de resolución legislativa que autoricen el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República sin afectar la soberanía nacional, especificar los motivos, la relación de tropas y equipos transeúntes y el tiempo que permanecerán en territorio peruano. El artículo 3 de la mencionada Ley 27856 dispone que el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional es autorizado por el Congreso de la República mediante resolución legislativa, previo dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, a solicitud del Presidente de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. La propuesta formulada por el Poder Ejecutivo considera la realización de dos actividades. La primera es un entrenamiento operacional y de apoyo de la Fuerza Aérea del Perú a realizarse en Lima, Iquitos y Pucallpa por el plazo de 42 días, a iniciarse el 15 de mayo de 2014, de la Fuerza Aérea del Perú con los Estados Unidos de América,
con la participación de 2 militares. La segunda actividad es un elemento de apoyo cívico-militar a realizarse en Lima y en el Valle del Alto Huallaga con el Ejército del Perú y los Estados Unidos de América por el plazo de 180 días que se inician el 26 de mayo de 2014 con la participación de 11 militares. La iniciativa cumple con los requisitos contenidos en la Ley 27856 y el reglamento del Congreso de la República, referidos a que no afecta la soberanía nacional, lo cual está expresamente señalado en el proyecto de resolución legislativa. En cada una de las actividades detalladas en el anexo se especifican los motivos, la relación de tropas, los equipos transeúntes y el tiempo de permanencia. Asimismo, señor presidente, por principio de desconcentración administrativa en la propuesta de resolución legislativa, se faculta al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Defensa pueda modificar mediante resolución suprema, cuando existan causas imprevistas, la fecha de ejecución de la actividad operacional originalmente prevista en el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras para mayo de 2014, siempre y cuando no exceda el total de días programado para su desarrollo, dando cuenta a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República en el plazo de 24 horas. Por lo expuesto, el ingreso de personal militar estadounidense al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras del mes de mayo de 2014, cumple con los requisitos establecidos en la Ley 27856 y en el reglamento del Congreso de la República. Señor presidente, la presente iniciativa ha sido aprobada por mayoría, por lo que solicito a usted disponer se proceda de conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso de la República. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. No habiendo solicitado ningún congresista el uso de la palabra, finalmente tiene la palabra el congresista Carrillo Cavero, presidente de la comisión. Solo para solicitarle que procedamos a la votación, señor presidente. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcando su asistencia para proceder a votar. Bien, los parlamentarios registran su asistencia para someter a votación el dictamen recaído en el proyecto de ley que autoriza pues a personal militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿no?, a nuestro territorio en el mes de mayo 2014.
Bien, terminan de registrar su asistencia a los parlamentarios, entonces para someter a votación este proyecto de ley de resolución legislativa, ¿no?, que tiene que ver con autorizar la autorización de ingreso del personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a nuestro país, correspondiente al mes de mayo. Esto de acuerdo pues al programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú. Se va a proceder a decretar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 74 congresistas al voto.
Congresista Tait. Belaunde. Puede marcar. Balqui. Urquizo. Condori. Congresista Gamarra. Condori Cusi. Votación cerrada. Han votado a favor 71 congresistas, en contra 1, en contra 0, una abstención. Ha sido aprobado el texto más Apasa Ordóñez, verde, 72 a favor, 0 en contra, una abstención. Ha sido aprobado el texto sustitutorio del proyecto de ley de resolución legislativa 3479. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo aprobado hasta el momento. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. Siguiente proyecto. De la Comisión de Cultura, proyectos de ley 1892 y 1908, se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la protección y conservación del cóndor andino y reconocer a la Autoridad Autónoma del Colca como competente para su protección, conservación y hábitat. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Cultura del periodo anual de sesiones 2012-2013, recaído en los proyectos de ley 1892 y 1908, por el que se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la protección y conservación del cóndor andino y reconoce a la Autoridad Autónoma del Colca como competente para su protección, conservación y hábitat. Tiene la palabra la congresista López, presidenta de la Comisión de Cultura, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural aprobó por unanimidad el dictamen recaído en los proyectos de ley 1892 y 1908, presentados a iniciativa de los congresistas Gustavo Rondón Fundinaga y Marco Falconi Picardo, que proponen una ley de protección y conservación del cóndor andino. Iniciativas legislativas que buscan establecer un marco jurídico para la protección y conservación del cóndor andino, cuyos costos serán financiados por la Autoridad Autónoma del Colca y anexos, en coordinación con la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, o quienes hagan sus veces con recursos propios y los provenientes de los ingresos generados por las visitas realizadas a los lugares protegidos. Dado que es urgente proteger al cóndor andino, estando al peligro de extinción total del cóndor andino debido a su cacería y captura, transportes e intercambio. El cóndor andino se encuentra distribuido a lo largo de la cordillera de los Andes. Es de lamentar que en Venezuela ya haya sido declarado extinto, mientras que en el Perú, Colombia, Ecuador, sus poblaciones han disminuido considerablemente. La Comisión, al dictaminar esta iniciativa, se ha basado en la Constitución Política del Perú, la Ley 29763, Ley Forestal
y de fauna silvestre, la Ley 28.611, Ley General del Ambiente, y la Ley 27.308, Ley Forestal y de fauna silvestre. Además, la Constitución Política del Perú, en el artículo 66, establece que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación y del Estado. Y que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica de las áreas naturales protegidas. Por ello, siendo el cóndor andino un ave ancestral y por ende patrimonio de la nación, es necesario el desarrollo de un sistema en el marco del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, que asegure y garantice una gestión interinstitucional de los recursos forestales que resulte ecológicamente sostenible, económicamente competitiva y socialmente inclusiva. Resulta importante precisar que la Autoridad Autónoma del Colca y anexos, Autocolca, es una entidad pública con personería jurídica de derecho público interno creada por Ley 24.221 del 10 de mayo del año 1986. Entidad que tiene como misión asegurar la restauración, protección, desarrollo, explotación y promoción de los recursos naturales, arqueológicos e históricos y económicos del circuito turístico del Colca, para lo cual goza de autonomía económica, técnica, administrativa y cuenta con recursos propios. La aplicación de esta norma no irroga gasto alguno al Estado, ya que su implementación será financiada con los recursos propios de la Autoridad Autónoma del Colca y anexos. En coordinación con la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, o quienes hagan sus veces, y también con los recursos propios provenientes de los ingresos generados por los visitantes. Por eso pido a ustedes, señores congresistas, votar a favor de este importantísimo proyecto. Gracias, señor presidente. Congresista Carrillo. Sí, presidente. En primer lugar, para saludar esta iniciativa de dos congresistas y aclarar un poco el debate que hubo hace unos días respecto a este proyecto. Efectivamente, el cóndor es un recurso fundamental de nuestro país, señor presidente. No solo se trata del ave voladora más grande del planeta, se trata de un recurso que se agrega a los distintos recursos que tienen las zonas turísticas y paisajísticas de nuestro país, especialmente el Valle del Colca. El Valle del Colca es el valle andenado más grande del país, tiene 10.000 hectáreas de andenes, señor presidente. Tiene además un conjunto de atractivos, hay una treintena de iglesias que han sido recuperadas, hay otros recursos de flora y fauna que han sido expuestos para la dinámica productiva y económica del Valle del Colca, y en ese sentido es que es absolutamente importante proteger el cóndor. No solamente porque es un ave emblemática de nuestro país, sino porque su protección ha significado también la protección de la población que vive en el entorno. Señor presidente, hace apenas 10 años el Valle del Colca estaba en el círculo de la pobreza más extrema de nuestro país. Era zona de pobreza, precisamente porque se han recuperado un conjunto de recursos y porque hay una autoridad autónoma del Colca que ha generado una serie de propuestas de desarrollo. El Valle del Colca ha pasado de esa condición a una condición de mejoras de la calidad de vida. Hace unos años el Valle del Colca tenía una presencia de aproximadamente 4.000 visitantes al año. Hoy estamos hablando de 150.000 visitantes al año, 160.000 visitantes al año,
¿Como consecuencia de qué? Porque han habido algunas acciones de protección del cóndor, porque han habido acciones de recuperación de los andenes, porque ha habido una protección de la cultura del entorno, porque ha habido un conjunto de iniciativas productivas para que mejoren las condiciones del valle. Es decir, la protección del cóndor se da en el marco de la protección de un conjunto de recursos, no solo en Arequipa, sino también en otras regiones, pero fundamentalmente en el Valle del Colca. La única observación que tengo a la iniciativa es que se dice que la autoridad autónoma del Colca es la que debiera regir las actividades. Tiene tiempo adicional. Y como el cóndor no solamente está en el Valle del Colca, en realidad la protección debiera también incluir a otras autoridades, a la Dirección de Forestal y Fauna del Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Esa es la única observación, porque el cóndor no solamente está en el Valle del Colca, está, y para bien, desde el Valle del Colca se movilizan los cóndores hacia la zona costera para alimentarse, pero también tenemos cóndores, por ejemplo, en el cañón de Apurímac, por ejemplo, en la zona de Aymaraes, en Apurímac, en la zona de Ayacucho, etcétera, y por tanto, entonces, no solo debiéramos encargar a la autoridad autónoma del Colca la protección de este importante recurso. Bien, la congresista Mavila está convocando a los miembros de la Comisión de Constitución para un tema muy puntual en la Sala Quiñones. No se les considerará para el cómputo de la votación. Bueno, no hay otro vicepresidente, solo quiero hablar, que me reemplace medio minuto. En Ancash, en los Andes de Ancash hay cóndores. Saludamos la iniciativa de la Comisión de protegerlos porque no solo es patrimonio nuestro, creo que es patrimonio del mundo y se está extinguiendo. Sin embargo, ¿cómo es que legalmente se le da competencia nacional a una entidad regional? Eso creo que habría que ajustarlo. Tiene la palabra el congresista Eguren. Congresista Salgado. Presidente, respetuosamente a usted le digo de que esa sugerencia es muy buena, pero tiene usted que bajar al llano cuando va a entrar a discutir. ¿Dónde están sus vicepresidentes? Por eso que los vicepresidentes deben estar ahí al lado suyo, señor, para eso es la mesa directiva, porque usted tiene que bajar al llano a hacer esa propuesta que nos parece adecuada. Pero no puede ser tomada desde la presidencia, usted tiene que bajar o en todo caso delegarle a uno de sus congresistas de su bancada la idea. Gracias, congresista. Bueno, le aclaro que los vicepresidentes están recibiendo a docentes universitarios que están marchando. Pues en todo caso era una pequeña tingencia que quería hacer, pues me consideraba importante para un tema tan importante. Congresista Eguren. Gracias, presidente. Presidente, la observación que usted ha señalado, me permito complementarla. Efectivamente, el cóndor es una especie que hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que promoverla y hay que generar su máxima reproducción. Sin embargo, señor presidente, y estando de acuerdo con el espíritu del dictamen, considero que hay algunos errores como los mencionados por usted, siendo el cóndor un ave que no es única y exclusiva del Valle del Colca, sino estando en muchas regiones y departamentos del país, una autoridad autónoma como es Autocolca, que tiene un fin específico a través de la recaudación del ticket turístico para ir al Colca. Ese dinero tiene que ser utilizado en la conservación y promoción del ámbito de su jurisdicción. Es impensable, es imposible, es inmanejable que una pequeña autoridad creada
con funciones y competencias y presupuestos para una circunscripción pequeña pueda encargársele tamaña responsabilidad. No cuenta ni con las capacidades técnicas, ni con los recursos humanos, ni con los recursos económicos para hacerse de una responsabilidad a nivel nacional. Creo, señor presidente, que siendo importante el espíritu de la norma, la encargatura tendría que estar orientada, no sé si fuese al Ministerio de Cultura, que tiene competencia nacional, o al Ministerio del Ambiente, o a la institución de cobertura nacional y no a una pequeña institución de cobertura eminentemente local. Congresista Urquizo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. No hay duda de la trascendencia e importancia de esta norma. Sin embargo, a través suyo, presidente, quiero pedir a los autores de la iniciativa, al congresista Gustavo Rondón y al congresista Falconi, que puedan absorber algunas inquietudes en relación a que, si bien es cierto, hay opinión de inhibición del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura señala que por tratarse de un patrimonio natural no puede emitir opinión. Hay una opinión favorable del Gobierno Regional de Arequipa, pero no existe opinión del Ministerio de Agricultura, no obstante que se la involucra al señalar que la Dirección General de Fauna y Flora participarán activamente en los mecanismos de protección de esta especie natural y que, sin embargo, en el desarrollo de la iniciativa no se toma en cuenta, más sí en la exposición de motivos, la participación del Ministerio de Agricultura. Entonces sería vital que nos informe, nos ilustre el congresista Gustavo Rondón en su intervención a la necesidad de que se tenga que contar con la opinión del Ministerio de Agricultura. El otro aspecto es el ámbito territorial, ¿no? Se señala que es una especie que, si bien es cierto, va a generar